Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Hoy estamos aquí con Carolina. Vamos a estar conversando alrededor de la entrevista que tuvimos la semana pasada con Nela Cantor y trayéndoles algunas de las reflexiones y de los comentarios y de las mm, distinciones y formas de ver que nos aparecen después de haber conversado con ella. Hola, Caro. Hola Elsa, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Me encanta estar aquí para poder consumir y sacar esos detallitos y esos elementos claves que queremos que nos llevemos todos para este proceso. Súper. Entonces, la idea y lo que hablábamos con Caro hace un rato, como hablando sobre la entrevista, quisiéramos rescatar varias cosas de lo que nos trajo Nela en su conversación. Y la primera tiene que ver como con eso que ella llamaba descubrirse para luego transformar, como con ese deseo y con esa inquietud que nos aparece en algún momento después de vernos a nosotros mismos, de traer esto para alguien más, de acompañar más personas y de ayudar a otros. Ella en su propio viaje y en su camino de emprendedora nos hablaba de cómo la conecta el ayudar a otras personas a lograr su potencial para transformar el mundo. Hablaba como de un efecto dominó, de ir trayendo uno a uno como estas personas y los cambios y las mejoras, como esos pequeños pasos. Y a mí personalmente me conecta mucho como con ese viaje inicial de qué hacemos cada uno y que en algún momento tiene sentido y queremos compartirlo con otros y como también al ver sistemas y organizaciones y entornos que a veces no nos satisfacen, queremos también traer algo diferente después de recorrer cierto viaje también de transformación y cierto viaje personal. Entonces vamos a estar como conversando alrededor de eso. Eh, y había digamos, otra frase que trajo Nela en su conversación, que era el aprender haciendo. Como el emprendedor no puede esperar a tener todo listo, todo claro y todo completamente dibujado y delineado para iniciar, sino cómo vamos aprendiendo en el camino, cómo el atrevernos a poner aquello que vemos para el servicio nuestro y al servicio de otros. Es un viaje como de, como de mejora permanente, ¿no? Como de todo el tiempo estar trayendo cosas nuevas y estar atreviéndonos a poner afuera esos pasos pequeños o grandes que estamos dando. Entonces, con eso queríamos como abrir la conversación, como traer un poquito esto que nos contaba Nela de su propio viaje de emprendedora y de acompañar emprendedores para navegar un poquito esas emociones, las emociones, ella las llamaba las emociones que emprenden y con Caro queríamos traerlo también como a la luz de las emociones de los agentes de transformación y de los emprendedores también vistos como agentes de transformación. Entonces le voy a dar la palabra a Caro para que retomemos un poquito eso y vamos construyendo cuáles son estas emociones y cómo vemos esos ciclos y esos momentos, porque las vamos a ir viendo moverse a través del tiempo y del viaje. Ahí vamos, yo creo que antes de ir a las emociones, vamos a entrar un poquito ahí en detalle en el que tú hablabas de descubrirse primero para luego transformar. Y a mí lo que se me viene a la mente también es como cuando vemos una película que nos encanta, que no podemos no hablar de ella y tenemos que ir y contarle a todo el mundo lo que pasó con la película. Pero si no hemos visto la película, nos queda muy difícil a través de haber visto el tráiler o haber escuchado alguna información, no sé, en alguna noticia o en algo, saber de qué se trata la película. Es, es haber vivido la experiencia y haberla sentido de primera,
de primera mano, como decimos acá, qué es lo que se está viviendo y cuál es esa transformación que estamos teniendo. Entonces, muchas personas creen que los procesos normalmente empezamos a transformar en otros desde afuera, y ella lo ponía, como que eso viene desde el externo, pero no nos damos cuenta que también tiene que haber primero un proceso interno en el cual nosotros tenemos que transformar algo en nosotros, ¿sí? Todos tenemos todo el tiempo, y lo hemos hablado en varios de los episodios, esa transformación es constante. Transformamos, es como las capas de la cebolla, y es como quitar capas, y quitamos una capa, pero queda otra, y queda otra, y queda otra, hasta que finalmente podemos llegar como a la esencia de lo que queremos, pero esto es un proceso, yo creo que vinimos al mundo es a llegar a lograr a ese proceso. Entonces creo que ese es el primero que estabas hablando tú de cómo nos descubrimos primero, cómo empezamos esa transformación interna. Y una vez, cuando vimos esa transformación, se siente tan rico, que es como esa película que nos gustó, que vamos y le contamos a los demás qué es lo que está pasando, y vamos contagiando a otros a que se atrevan también a hacer un proceso de transformación que realmente no va a ser el mismo, pero que los va a invitar a mirarse de una manera distinta. Y tiene que ver con esos influencers de ahora, nos volvemos influenciadores de otros contándoles nuestra propia experiencia. Y ahí me traes otra imagen también, cuando ella hablaba como de que pensaba que todo era externo, que primero tenía que ser externo para poder traerlo a otros y que se daba cuenta que tenía que ver mucho con lo interno. También me aparece como sí, como el poder que le hemos dado al conocimiento, ¿no? Como a lo exterior, como hasta que yo no esté preparado y listo y no tenga el grado académico y la maestría y la experiencia, no puedo traer cosas al mundo. Y como cuando atravesamos estos procesos nos damos cuenta que mucho viene en realidad de nuestro interior, de lo que vemos, de lo que experimentamos, de lo que sentimos y de lo que vivimos, y desde ahí podemos acompañar a otros. Entonces, sí, complementaría ahí como con esa mirada de lo que viene dentro de mí, y soy capaz de reconocerlo, a veces lo que quiero como construir y sumar desde afuera originalmente. Y tiene que ver con el segundo punto que tú decías, Juan, con el aprender haciendo, porque ese proceso de transformación no lo logramos desde el razonamiento, no lo logramos desde el conocimiento, sino hay trabajo físico, eh, hay que hacer eh, para ir transformándonos. Pues, a mí siempre me han gustado las cosas como de una manera, y me gusta tener todo perfecto, y pues ese ha sido uno de mis grandes aprendizajes en la vida, y grandes golpes, o sea, a las duras, porque pues, nunca va a llegar a estar el perfecto que creemos, porque además cuando buscamos trabajar con otros, trabajar en comunidad, también se vuelve un gran reto de cómo integramos las miradas de otros para lograr ese. Entonces, ese segundo parte de permitirnos aprender a medida que vamos haciendo, y y lo hemos dicho en otras ocasiones, con esos errores, que aprendo de esos errores, que aprendo de esos fracasos, que aprendo de esas situaciones que tal vez no fueron las que yo quería, pero que me traen algo para que la siguiente vez yo la pueda hacer mejor. Entonces, ese aprender haciendo para mí es parte del atreverme y lanzarme a hacer cosas a pesar del miedo, el, el a pesar de que no esté como yo espero, porque si no nos quedamos muchas veces en ese, me falta esto, cuando pase esto, cuando yo haya estudiado esto, cuando tenga la plata, cuando tenga el inversionista, cuando consiga la página, y siempre habrá un cuando adicional que probablemente no van a llegar todos esos cuandos, que lo único que hacen es que nos frenan ese proceso de realmente ponernos al servicio de los demás. Es como también tener un poquito de humildad, y también de aceptación de que somos lo que somos en el momento en que estamos, y desde ahí es que podemos empezar a hacer y a servir. Y te escucho y como que me llega también nuestro lugar de consultores, ¿no? Y como inicialmente, y particularmente yo, no sé, ahora me dices si tú también, pero sentía que para acompañar a un cliente necesitaba tener todo
clarísimo ya haber encontrado la respuesta, ya haberlo hecho 10 veces para poder ofrecer un servicio y como ahora veo que lo que realmente tiene valor y sentido es poder acompañar al cliente a encontrar el camino juntos, ¿no? No me las sé todas, pero estoy dispuesta y comprometida a encontrarlo de la mano y a ir pasando lo que necesitemos pasar para conseguir el resultado. Entonces, sí, la mirada de aprender haciendo o esperar a saber para poder hacer cambia radicalmente lo que podemos ofrecer al mundo y cómo ese espacio de emprendimiento y de servicio y oferta puede ser visto de una manera mucho más amplia cuando nos atrevemos a no saber y a aprender o a descubrir juntos en el camino. Y últimamente he estado escuchando mucho el síndrome del impostor que tiene que entra aquí, y es, siento que yo no lo sé todo, no tengo todas las respuestas, y quién soy yo entonces para decirle al otro qué debe hacer. eh, y me gusta como tú lo pones, no es decirle al otro qué hacer o cómo vivir o qué cambiar o qué transformar. Eso es un proceso personal, pero sí puedo acompañar al otro en ese camino, y creo que eso es parte de lo que Nela nos traía, es cómo desde mi propio aprendizaje te puedo acompañar a hacer el camino, y puede que tú estés más adelante que yo en un lugar, en un conocimiento, en una experiencia, pero tal vez yo estoy más adelante y yo he vivido algo, y podemos es acompañarnos, y nos baja un poco desde esa prepotencia o desde ese poder de yo soy aquí quien vengo a decirte qué hacer, sino es pongamos juntos nuestras experiencias y desde ahí crezcamos. Sí, ya, y hay otra cosa ahí que me aparece al oírte ahorita y que como que no la había visto antes y es también como el interés y las ganas y la motivación, ¿no? Como no sé la respuesta, pero me interesa tanto como a ti encontrarla, ¿no? Estoy tan comprometido que quiero ir y quiero guiarte por el camino de la búsqueda, aun cuando no sepa exactamente a dónde vamos a llegar. Entonces, nada, mira, nos quedamos aquí como construyendo el aprender haciendo, pero Y está ese siendo va relevante. a las emociones. Ese va a las emociones, porque mira que en la conversación ya hemos traído varias emociones de ese viaje, la transformación, como le llamamos en el TAM. eh, y lo que hemos visto en el viaje, la transformación, es que hay distintas etapas y distintos momentos en el que estamos. Y queríamos integrarlo con las emociones que emprenden, que traía Nela. Nosotros veíamos que la primera etapa de un agente de transformación empieza en la inercia, cuando estamos en el mundo con lo que nos va pasando. Y desde ahí pues estamos probablemente tenemos tranquilidad, pero también tenemos insatisfacción con ciertas cosas. em, y también tenemos un sentido de impotencia, de no hay nada que yo pueda hacer y depende de alguien más que las cosas cambien. Y esa es la primera etapa donde yo creo que ahí todavía no se llaman agentes de transformación realmente, sino son esas personas que van en la inercia viviendo su vida, y está perfecto. Pero el siguiente nivel es de esas personas que nosotros llamamos que son las personas inquietas. Y esas personas inquietas, y hablábamos en un podcast de la bendita inquietud, es esa molestia que está ahí. Y ahí es donde empiezan esas emociones de ese viaje, la transformación, y empiezan esas emociones de estoy insatisfecho, o tengo miedo de que algo se vaya a perder, o tengo una tristeza de algo que ya perdí, que ya no está aquí, que ya no logré, que algo que no he podido tener, o rabia de alguna injusticia, de algo que está pasando, que yo ya definitivamente ya no puedo seguir en esa inercia porque ya no puedo continuar con esto. O sea, definitivamente ya hay una incomodidad que es lo suficientemente grande, y esa era la bendita inquietud que nosotros llamábamos, que es eso que está ahí, que como agente de transformación te tiene ahí. Puede darse que se dé de lugares muy, desde emociones como la alegría, como no sé, como otras emociones que tildamos un poco más de positivas, como dice a veces la gente, pero normalmente cuando viene ese momento de quiebre y de inquietudes por emociones que normalmente nos generan una molestia, que nos generan una incomodidad. Y creemos que desde ahí es que arranca este viaje de los agentes de transformación. Es desde ahí, es ese lugar que empieza como estas emociones a hacernos la alerta, el llamado, a sonar la campana, oiga, aquí hay algo que usted necesita hacer.
Sí, como hay algo que no puedo dejar pasar, ¿no? Como que, y es ese paso de la inercia a la conciencia, porque en la inercia, sí, de pronto estoy incómodo, de pronto me molesta un poco, pero pueden aparecer pensamientos como esto siempre va a ser así, o yo no puedo hacer nada con esto, o las cosas siempre van a ser de la misma manera y para qué me incomodo. Pero ya cuando es tan fuerte que no puedo dejarlo pasar, como que no puedo mantenerme en esa inercia, tal vez es que se da ese paso hacia la conciencia y como dices tú, el otro es como el estado de preagente de transformación, aquí ya estaríamos entrando a, ya, algo tengo que hacer y hacerme cargo. Y de ahí pasamos al del compromiso, porque una cosa es que yo tenga la incomodidad y tenga el malestar y esté ahí, pero vienen otras emociones que son los de, por ejemplo, la valentía, que ya me lleva a decir, hay algo que yo tengo que hacer, tengo que dar ese paso a pesar del miedo y atreverme a hacer algo y ahí ya me comprometo a, yo tengo que hacer algo, yo voy a hacer algo, está en mí tomar acción. Pues que todavía no tenga ni idea en qué, cómo, sí, no tenga claridad y es un poco lo que hablábamos en el punto anterior de aprender haciendo, del síndrome del impostor, puede que no sepas cómo, pero me atrevo a dar ese paso hacia el vacío y decir, yo tengo que hacer algo. Y eso implica confiar en mí mismo, confiar en un entorno, tener un poco de esperanza de que si yo tomo ese paso, las cosas van a ser mejores, las cosas van a ser distintas. Y voy a poder salir, no solo yo, sino tal vez muchas personas a mi alrededor, porque lo hemos hablado, que el agente de transformación es aquel que cambia el juego. Y el juego no lo cambio solo para mí, el juego lo cambio para un sistema. Entonces aquí es donde empieza como esa siguiente etapa de compromiso que me empieza a movilizar hacia otro momento. Claro, y que trae la aceptación, trae entusiasmo, trae valentía, trae trae nuevas emociones como para poder arrancar, ¿no? Para poder iniciar. Sí, él hablaba de los miedos y yo la escuchaba y al lado de ese miedo, un emprendedor necesita la valentía porque si no se quedaría en el miedo y no sería emprendedor, ¿no? No daría el paso de arrancar y el paso de moverse. Entonces, siento que es como el poder montarme al viaje, montarme al movimiento, como la palabra que tenía ahorita en la cabeza, como desde ahí puedo moverme, ¿no? Desde ese entusiasmo, desde esa valentía. Y me muevo con incertidumbre, me muevo dentro del caos, me muevo dentro de seguramente la frustración y el tener que volver a arrancar y el famoso recalcular que tanto trabajamos en nuestros cursos como de creía que ya tenía claro el rumbo y el destino y me doy cuenta que tal vez hay obstáculos que tengo que sortear y recalcular mi viaje, pero acompañado con estas emociones que sostienen, ¿no? Que me mantienen en el camino y en el viaje. Y ahí tú lo pones dos cosas ahí con lo que tú dices. Una, no es que las otras emociones se vayan, probablemente la insatisfacción, el miedo, eso que me genera el movimiento puede continuar ahí, sino que se van sumando más. Yo siempre he hablado que las emociones somos un cóctel de emociones todo el tiempo, no somos una única emoción. Y no es que porque yo ya tomé el paso y tuve la valentía para salir adelante, el miedo se acaba, no. La valentía es actuar a pesar del miedo, es con el miedo en una mano y la valentía en la otra. Y viene el siguiente etapa, o sea, yo ya me comprometí, ya digo, listo, voy a hacer esto, voy a hacer un cambio, puede que no sepa el cómo, pero tengo que sostenerlo. Y esa es la siguiente etapa y es cómo lo voy a hacer. Ahora sí, y para eso voy a necesitar em, también valentía, mucho coraje, pero ahí entran otras emociones como tengo que ser más creativo, porque probablemente si quiero cambiar algo, lo necesito hacer de una manera distinta a lo que ya se está haciendo, necesito ponerme unas gafas diferentes que me ayuden a buscar soluciones y eso no lo puedo hacer desde el mismo lugar de frustración, de miedo, de rabia, de tristeza que estaba en ese preagente de transformación que decíamos.
Y para sostenerlo, pues probablemente va a tener que tener confianza y empezar a buscar equipo, a buscar, eh, puede que no sea equipo, pero también personas que me apoyen, que me ayuden a sostenerme cuando no veo esos momentos tan claros y que me estoy como dando un poco por vencido. Necesito tener con quienes estar ahí, para poderlo lograr y poder mantenerlo en el tiempo, porque estas soluciones probablemente si llevamos mucho tiempo en insatisfacción es algo que hay que cambiar y que no es un cambio pequeño, sino es un cambio que va a implicar pequeños pasos. Sí, y hay otras dos emociones que tenemos ahí como en esa etapa ya de proyecto, de estar andando y de estar poniendo la solución al servicio y es la conexión y el empoderamiento, ¿no? La conexión con esa insatisfacción inicial, ¿no? Con eso que de verdad me importa cambiar, con eso que de verdad me dolió y no quiero que siga sucediendo para mí o para otros, con el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, como mantener la conexión es vital y la conexión puede ser también como con quienes me estén acompañando a ejecutar y a llevar a cabo mi sueño, mi idea. Y el empoderamiento, sí, el poderme poner en el lugar de yo puedo y esto es lo que necesito y nosotros que hemos hablado como en términos del superhéroe, de ponerse la capa y lanzarse y decir, sí, soy yo y para aquí, para allá voy y montarse como en ese poder, en esa capacidad de actuar y de traer eso que estamos buscando al mundo. Y Nela traía ahí una frase súper bonita de la fe, del miedo y de la fe, que a mí me parece que aquí también en esta etapa necesitamos fe, porque en el miedo estamos creyendo en algo que no vemos, que nos achica, que nos encoge, que nos bloquea, que nos puede paralizar o que nos puede poner a la defensiva, pero la fe también es algo que no vemos, y también estamos creyendo en eso que no vemos, pero nos llena de esperanza y nos permite. Entonces también es un poco en ese sostener, es tener fe en que vamos a lograr el resultado que queremos, eh, y lo vuelvo a tener, que vamos a resolver el problema, pero no necesariamente con el mismo resultado que creíamos en el comienzo, sino que vamos a lograr resolver ese problema de aquello que nos estaba generando la insatisfacción, el miedo, la tristeza, y es la fe. Creo que esa es una de las grandes emociones que normalmente no conectamos, y en este proceso es para sostenerlo y llegar al resultado final, también necesitamos de esa fe. Lindo, sí, lo trajo mucho como en su conversación y creo que tiene todo el sentido como ponerlo en esta, creo que no solo en esta fase, sino en todas, pero sí, poder conectarnos como con eso que está adelante que no vemos. Y también me aparece la conexión con la ambición, ¿no? Con el querer lograrlo, con el querer traer algo diferente, no, digamos, no la ambición vista como codicia o como avaricia, sino como el querer lograr, ¿no? Como el querer ir más allá y traer algo nuevo, algo grande. La grandeza podría estar también ahí en ese espacio, como acompañando a la fe eh, para lograr aquello que sueño, o que sueño que suceda o que no suceda. Muchas veces, como decías, proviene desde insatisfacciones y esto no quiero que pase nunca más a nadie, o muchas veces, como decías, también podría ser como desde alegría y satisfacción que encontré para mí y quiero compartir con otros, pero es el querer traer eso al mundo y para otros. Pueden ser pocos, pueden ser muchos, pero poderlo poner al servicio. Y Ahí en está eso el cierre ya, completo. ahí cerramos, no, ya cerramos, yo creo que falta la última etapa de ese viaje, que ya es ver el resultado, empezar a ver frutos, un poco esa siembra, si lo ponemos un poco en términos de la agricultura. La primera es como esa necesidad de sembrar algo, pero todavía no lo siembro, es como esperar a que me llueva café del campo, como decía la canción, esperar a que me lleguen las cosas o tomar la decisión de preparar el terreno, de sembrar, de estar cosechando, de hacer mantenimiento, de deshiervar, para finalmente llegar a hacer la siembra
y la siembra es ya ver el resultado. O sea, toda gente de transformación pues está para transformar algo y es ver ese resultado que yo creo que vuelve y nos trae otra serie de emociones nuevas. Puede seguir el miedo, puede seguir todas las anteriores, lo que decimos, no es que se vayan, pero empiezan a bajar su intensidad y empiezan a tener una mayor intensidad, tal vez la satisfacción, la alegría, el sentido de pertenencia, el logro per se, ¿sí? Empiezan a aparecer otras emociones que además yo creo que son necesarias para que el ciclo vuelva y arranque, porque vuelven y nos llenan de energía. Lo que nosotros hemos visto mucho en el viaje, la transformación es que las emociones del cuerpo, los resultados, las cosas que vemos, todo es un conjunto que lo que hace es que demuestras el nivel de energía que yo tengo. Y si nosotros vemos que está dando resultados, así no sean los que esperáramos, así sea de otra manera que buscábamos, así sean de un tamaño menor o mayor del que queríamos y deseábamos, empieza a llenarnos de energía y de alegría en empezar a ver que hay un resultado. Y me acuerdo el primer proyecto que hicimos juntos como TAM y tuvimos los primeros participantes y empezamos a ver los resultados que están teniendo. O sea, no son los millones que queremos, pero son los que son y ya empiezan a ser multiplicadores también de ese sueño que nosotros tenemos. Y eso a mí es algo que me llena, me hincha el corazón totalmente. Sí, la satisfacción, la alegría, sí, la esperanza nuevamente, ¿no? De que siga creciendo y de que siga ocurriendo y creciendo. Y, y me lleva como a esta frase que nos traía Nela también del emprender comienza con el ser. Y creo que no comienza, es el ser, ¿no? Puede, claro, para emprender necesitamos una idea, necesitamos un proyecto, un producto, un proceso, un método, pero necesitamos un emprendedor que es un ser que sea capaz de transitar este viaje, de recibir estas emociones que aparecen, de sostenerlas, de recibirlas y explotarlas, ¿no? Como de tomar lo que cada una nos trae y de poder ir viviendo el viaje, de que unas suban, otras bajen, de que se vayan intensificando y que al final pueda como conectarnos nuevamente como con esa satisfacción de poder traer la transformación, el cambio de aquello que nos dolía o que les dolía a otros. Entonces sí, me quedo con la relevancia del ser emprendedor, del ser agente de transformación para poder traer un emprendimiento, un negocio, un cambio eh, a este espacio en el que vivimos todos. Y yo creo que la invitación entonces de hoy así de cierre es, uno, que sigamos en ese proceso personal de crecimiento, de conocernos, de transformarnos a nosotros para transformar a los otros, que nos atrevamos a estar haciendo, porque desde el hacer es que vamos aprendiendo. Y creo que la tercera sería que hagamos Nela lo ponía, ese escaneo emocional de dónde estoy, qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo, hacia dónde me están movilizando estas emociones, qué me están permitiendo o no me están permitiendo, para realmente saber dónde estoy en este viaje, qué necesito más y qué necesito menos. Y poder buscar allá afuera lo que necesitamos para seguir dando el siguiente paso, en vez de irnos hacia atrás, seguir siempre para adelante en ese movimiento que tú decías, poder continuar en movimiento constante para lograr ese propósito, para lograr ese lugar maravilloso que todos queremos. Sí, creo que ahí estamos y me conecta también con nuestro seguir haciendo y seguir aprendiendo juntos y con esta audiencia que nos escucha y seguir construyendo, haciendo. Ha sido un placer la conversación de hoy. Gracias, Anela, por la inspiración, por traernos su experiencia y sus mensajes sobre los cuales seguir como profundizando, aprendiendo y construyendo. Y esperamos les haya gustado y puedan acompañarnos en nuestro siguiente episodio. Gracias a todos y recuerden compartir. Lo bueno se comparte. Hasta luego. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana?
Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.